A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar compartiendo un poco, porque la dispensación más larga es esta. Diríamos que es la quinta dispensación, que es la ley. Y la quinta dispensación va desde el Éxodo, desde el primer capítulo de Éxodo hasta el reinado de Salomón. Ahí va la dispensación de la ley. Entonces vemos que ya había inocencia, había conciencia, gobierno humano con Noé, promesa con Abraham, y entonces entra ya esa parte importante después de haber pasado por las 12 tribus, la enseñanza de José y sus hermanos, un tema muy bonito. Termina allí y Éxodo comienza ya hablando de otra dispensación que se llama el de la ley, a quien corresponde esta dispensación de la ley es a Moisés, que fue el escogido. Moisés el escogido. Y se dice que antes de que se consumase la liberación de Israel, Dios tuvo que enviar sobre el pueblo 10 calamidades nacionales, que son las 10 plagas, para poder vencer la terquedad de Faraón. Sí, y la última de ellos, la última de las calamidades, fue la muerte de los primogénitos. Dentro de la muerte de los primogénitos es allí donde se instituye la Pascua. Y esta Pascua era celebrada por los israelitas. Entonces Dios le da instrucciones a ellos de matar un cordero por cada casa, por cada familia, y que la sangre del cordero tenían que rociarla allí en los postes de las puertas de sus casas, en los dinteles y las ventanas. Entonces Dios envía allí el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte reconocía los hogares de los hebreos porque tenían la sangre del cordero muerto en la puerta y en las ventanas, en las entradas. Cuando llegaba el ángel de la muerte, pasaba por alto, sí, estas casas, y ellos estaban obviamente en pecado. Pero cuando él viniera a destruir a los primogénitos de la tierra, venía el ángel de la muerte, y cuando veía la sangre en los dinteles y en las puertas y en las ventanas, pasaba por alto. Ahí comenzó a celebrarse la Pascua, porque la Pascua significa pasar por alto, o sea, no tener en cuenta el pecado, pero era por la sangre, no porque realmente ellos se merecían eso o nosotros nos merecemos. Nosotros no nos merecemos nada. Comenté a unos hermanos una vez y les decía, nosotros merecemos es la muerte, el castigo y obviamente el lago que arde con fuego y azufre. Nosotros no nos merecemos, hermano. Que nosotros hemos sido malos, seguimos siendo malos. Seguimos siendo malos. Nosotros, pastor, usted, yo, nosotros seguimos siendo malos, injustos. ¿Y qué me justifica entonces? La sangre de Cristo, nada más. Y si yo no la pisoteo, entonces la sangre me justifica, me hace justo. Y por esa sangre soy limpio, y por esa sangre soy salvo. Salvo. Romanos dice que no hay ni uno justo, y realmente no lo hay, sino que la sangre es la que nos justifica. Ese tema lo hemos estado hablando nosotros, y hay que seguir hablándolo y masticándolo allí. Entonces el Señor en la quinta dispensación levanta a Moisés, y fíjese que ellos habitaron, dice la palabra que ellos realmente a la salida de Egipto hacia el lugar de bendición,
era de 11 días, creo que dice la palabra, nada más. Y ellos se demoraron mucho tiempo. Mucho tiempo. Vamos a mirar aquí en la palabra, en Deuteronomio capítulo 1. Búsquelo allí. Deuteronomio capítulo 1. Cuando dice que la orden de partir de Horeb, Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Y el 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Azeroc y Disaab. Entonces habían 11 jornadas, 11 días, desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Pero en el 3 dice, y aconteció que a los 40 años. Entonces, la travesía era de 11 días. Era de días. Y se convirtieron en años. No por el diablo, no por Dios, no. Por el mismo pueblo. Por la terquedad del mismo pueblo. Y fíjese que en Éxodo capítulo 12, váyase allí a Éxodo 12, en el versículo 40, cuando dice que ellos celebran la Pascua, allí habla de la Pascua, lo que estábamos hablando ahorita hace unos momentos. Entonces dice que cuando los israelitas salen de Egipto, ¿cuánto tiempo estuvieron allí? Éxodo 12:40 dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. 430 años, para que usted sepa. 430 años. Salieron de Egipto. Y la jornada era de días para llegar al lugar, a la tierra que fluye leche y miel. Pero demoraron años por la terquedad de ellos. Entonces, allí hay una peregrinación en el desierto. Allí también sucede la muerte de Moisés, la conquista de Canaán y el cambio de la creencia de la teocracia a la monarquía por causa del mismo pueblo. Ellos piden rey. Queremos rey. Fíjese que Gálatas capítulo 3, en el 17 también confirma, el apóstol Pablo confirma cuánto tiempo. Dice allí la palabra en Gálatas capítulo 3, 17. Dice, cuando vino la ley. Gálatas 3, 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Te confirma allí Gálatas también que fueron 430 años. Entonces Moisés es escogido, porque la palabra en Éxodo dice, capítulo 1, que se levantó un faraón, un rey, que no sabía nada ni de José, ni de la familia de José, ni de la descendencia de José. Entonces, este faraón se levanta contra el pueblo, los presiona, les pone más cargas para que ellos no adoren a Dios. Y lo logra presionar. Pero la palabra dice también en Éxodo capítulo 1 que entre más los presionaban, ellos más se multiplicaban. Y ahí estaba el problema para Faraón. Se multiplicaron más. Y Moisés pues nace, usted sabe la historia de Moisés, pues es colocado ahí en una arquilla, lo encuentra en el río la hija del faraón, lo toma, lo adopta y
coloca como nodriza, como criada, a la misma madre de Moisés. La misma madre de Moisés, qué bonita historia. Es la que lo cría a él, la misma madre, pero haciendo ver como nodriza, ¿sí? Como haya, como criada. Y Moisés es levantado en la cultura egipcia, aprendido, instruido, educado bajo culturas egipcias. Entonces podemos mirar allí que cuando Moisés ya saca al pueblo, llegan a un lugar, llegan a muchos lugares, atraviesan el Mar Rojo, atraviesan un lugar y Quemara, ¿sí? ¿Se acuerdan? Elín, Refidín, y llegan a un lugar que se llama Sinaí. Ahí es donde Moisés recibe las instrucciones de Dios, la tabla, o las tablas de los 10 mandamientos. Allí se instaura la ley, porque allí es donde Israel, allí, en ese momento en Sinaí, ya viene siendo nación. Ya viene siendo nación. Y toda nación, obviamente, toda nación debe tener sus decretos, sus preceptos, sus leyes. Y entonces todas las leyes, o toda la ley de Dios, se encamina allí al pueblo de Israel en el lugar de Sinaí. Allí ya es nación. Entonces ya vienen las leyes para el pueblo de Israel. Estoy diciendo, para el pueblo de Israel. Y ellos comienzan entonces la marcha bajo las leyes del Señor. Una cantidad de leyes que usted ve en Levítico. Leyes y cuestiones que únicamente era para ellos. Para ellos. Entonces ellos comienzan a caminar 40 años alrededor del desierto. Hasta que ya Moisés logra, usted lo puede ver en las escrituras, logra sacarlos. Pero Moisés no entra. Porque lo que hablábamos ayer, la pequeña locura lo invadió. La pequeña locura lo hizo perder la entrada. Nada más vio, pero no entró. Y Moisés muere. Muere Moisés. Y entonces toma el cargo Josué. A Josué le correspondía entonces pasar no el Mar Rojo, sino recibir las instrucciones de Dios para atravesar no el mar, sino el río Jordán. Era el río entonces Josué. Entonces comienza él a armar su ejército para invadir, para conquistar, para llegar al lugar, y tuvo guerras en muchos lugares. En un lugar que se llama Ahí, y también en Jericó, ¿se acuerdan? Los muros. También había una situación bastante compleja para llegar al lugar de bendición que era Canaán, donde estaban las mejores riquezas entregadas para el pueblo, y lo logran hacer. Entonces podemos mirar de que ellos en un momento desearon estar como esclavos, porque no querían pasar necesidades para llegar al lugar de bendición, el camino. Entonces extrañaban lo que vivieron en Egipto, y en un momento declararon que era mejor estar como esclavo en Egipto, pero comerse las 3 comidas, porque ellos pensaban que era muy fácil llegar al lugar de bendición, como muchos de nosotros que a veces nos profetizan las cosas y te va a pasar esto, el Señor va a hacer esto contigo. Entonces nos da las profecías. Son bonitas las profecías. Pastor, el Señor va a hacer esto contigo, con tu familia. Qué bonita profecía. Pero de ahí a que llegue el día para que se cumpla la profecía, nos toca pasar por muchas cosas.
nos toca pasar por muchas cosas. Y es lo que la gente no quiere entender. Y a veces por las terquedades, como hablamos ayer de Abraham, la terquedad no es el diablo, es la terquedad del ser humano. Es la que nos atrasa todo. Nos atrasamos nosotros mismos. Es nuestra terquedad. Y así también pasó con el pueblo. La terquedad del pueblo, el que ellos querían era hacer que las cosas les sucedieran rápido sin pasar por los problemas para alcanzarla. Y eso es en todo campo. Eso es en el campo personal, en el campo institucional, en el campo laboral, profesional. Cualquiera no se gana un diploma sin antes pasar por situaciones adversas. Eso es completamente normal, igual que la parte ministerial. A usted le profetizan que usted va a ser el profeta del ministerio, pero usted tiene que pasar por situaciones adversas. Y lo bueno, resistirlas y resistirlas, porque hay cosas que no vienen de parte del diablo, hay cosas que vienen de parte de Dios. ¿Para qué, pastor? Para probarnos. Pastor, y está escrito que el Señor nos prueba a nosotros para probarnos, aún con cosas que consideremos nosotros absurdas. Hay cosas que consideramos absurdas y Dios hace cosas tremendas para probarnos. Eso está en una cita bíblica. Vamos a mirar allí. Hay una cita bíblica que hablan de eso. Dice que Dios hizo algunas cosas para probarnos a nosotros. Y hay cosas que vienen que para nosotros es absurdo. Absurdo. Y vienen de parte de Dios, fíjese. Vienen de parte de Dios. Creo que una de las cosas era la situación de Sansón en el libro de los jueces. En el libro de los jueces habla sobre Sansón, que a él se enamoró de una mujer extraña y los papás, pues, él quería que los papás aprobaran esa relación. Pero me gusta que ahí hay un versículo que dice, y esto venía de parte de Dios. De parte de Dios. Entonces, tenemos que mirar esa parte. Discernir. Tener en cuenta que hay cosas que vienen de parte de Dios. Para probarnos. Para probarnos. Entonces fíjese que muere Moisés, se levanta Josué. Y entonces el pueblo todavía seguía diríamos con la terquedad. Con la terquedad. Y ellos venían de una cultura egipcia. Hay unos que eran egiptos, algunos eran del pueblo de Israel, eran de sangre israelita, pero eran de nacimiento egipcios, tenían la doble nacionalidad. Prácticamente eran hebreos por sangre, por descendencia, por genética, eran hebreos, pero eran nacidos en Egipto y venían con la cultura egipcia. Muchos los del pueblo, inclusive muchos egiptos salieron de allí también porque se cansaron de pronto del régimen y se vinieron con los del pueblo de Israel y se sometieron a todas estas cosas. Pero ellos venían, por eso es que hacen un becerro de oro, porque ellos venían con esa cultura de hacer de las cosas a una imagen, ¿sí? A una estatua, y considerarla Dios, un Dios. Pero fíjense que siempre hay una frase que
frecuentemente citada en los versículos bíblicos, que es: Israel hizo lo malo en los ojos del Señor. O también que el Señor los entregó en las manos de sus opresores. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer las cosas como ellos querían hacerlas, como más les convenía. Entonces Dios escogía a algún hombre de las tribus, ¿sí?, para que los pudiera gobernar, porque ya Moisés no estaba, ya Josué tampoco estaba. Se necesitaba tomar a alguien, y allí es donde se toman los oficiales. En esta quinta dispensación, el Señor toma oficiales llamados jueces de Israel. Por eso es que hay un libro que se llama el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces vamos a encontrar una cantidad de personas que fueron usados por el Señor, fueron asignados en estos 21 capítulos de jueces. Va a encontrar una cantidad de gente ustedes allí, en el libro de los jueces, después de la muerte de Josué. Ellos consultan a Dios y Dios les dice: bueno, necesitamos levantar líderes acá para poder conquistar Jerusalén y Hebrón. Entonces ellos comienzan a conquistar tierra, pero eran líderes. Entonces el Señor levanta a Otoniel, el Señor levanta a gente de otras tribus, también levanta a mujeres también, allí en la parte de los jueces. Levanta jueces el Señor ahí, desde Jueces capítulo 2 en adelante. Comienza a levantar a jueces. Otoniel, a Ot, también a Sangar. Usted lo puede ver ahí en Jueces. Levanta mujeres tremendas como Débora, ¿ves?, como Barak. Mujeres impresionantemente levantadas también en gobierno. Débora era una gobernadora. Llama a Gedeón. Llama también a Sansón. Muere Gedeón y llama a Abimelech también. Usted mire, todos eran jueces. Tola, Jair, Jefté, todos esos. Pero fíjense que dice que todos ellos destruían, conquistaban y todo, pero hacían las cosas mal, destruían altares y destruían todo, pero a la final dice la palabra siempre allí en los capítulos de Jueces que hizo lo malo delante de Jehová, hicieron lo malo. Por ejemplo, en Jueces 13, de donde comienza el nacimiento de Sansón, dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entrega nuevamente a los enemigos, en este caso a los filisteos, por 40 años. Entonces no había una sujeción. O sea, hacían lo bueno y hacían lo malo, hacían lo bueno y hacían lo malo. Y mire que el mismo pueblo se cansó. Los israelitas se cansaron del gobierno de los jueces. Entonces dijeron: tenemos que ponernos un juez, tenemos que ponernos un rey. Y ellos, cada vez que cometían error, eran amonestados por Dios y vivían consecuencias trágicas. Y era tan fuerte lo que ellos vivieron, una opresión tan impresionante, ¿sí?, por parte del enemigo, porque el Señor les permitía que el enemigo los ultrajara, los esclavizara y todo, pero era por ellos mismos. Entonces ellos dijeron: esto no es de juez, esto es de un rey, necesitamos un rey. ¿Se acuerdan? Entonces cuando ellos deciden sacar un rey, no querían el gobierno de Dios, no querían la teocracia, querían la monarquía, querían ver a alguien, un líder que los gobernara. Entonces cuando ellos escogen a Saúl, escogido como el primer rey de Israel, Saúl. Pero Saúl era un hombre impulsivo y era un hombre que hacía todo bajo la voluntad de él, no bajo la voluntad de Dios. De tal manera que la muerte de Saúl fue muy miserable y fue por una consecuencia espantosa de su vida.
también gobierna por 40 años, hermano. Después viene David. Se dice que David también tuvo sus percances. Pastor, pero es que dice que David era el hombre conforme al corazón. Sí, él nació con ese corazón, pero se alejó, trajo problemas. Él mismo causó esos problemas y trajo problemas a su familia. Si yo comienzo a darle con exactitud todas las cosas que están detalladas en la palabra, creo que no pasaremos de esta quinta dispensación este año, porque es un tema muy extenso, la quinta dispensación. Estoy haciendo un resumen. Después de David viene Salomón, también reina 40 años, 40 años Saúl, 40 años David y 40 años Salomón, que estaba en la promesa. Y en la época de Salomón fue considerada como la edad dorada de Israel, la edad de oro de Israel en ese periodo. Y en ese periodo fue cuando la nación de Israel alcanzó la cima, la gloria nacional. Fíjese que la primera y creo que la mayor hazaña de ahí en la época de Salomón fue la edificación del templo, que David quiso hacerlo, pero hasta el profeta de David se emocionó y se equivocó, dijo: haz lo que tengas en tu corazón. Entonces Dios se le revela al profeta de David, el profeta que tenía David. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay profetas que se equivocan. Somos humanos, es normal. Samuel, que era juez, era rey y era profeta, Samuel también se equivocó. Samuel se equivocó cuando fue a escoger al nuevo rey de Israel. Samuel se equivoca. El profeta de David también se equivocó. Le dijo a David: haz lo que tengas, haz lo que creas conveniente, haz lo que diga tu corazón. Se equivocó el profeta. Que el Señor se le revela a él, le dice: no, te equivocaste, no es este David el que me va a construir templo a mí, porque él está sucio de sangre, va a ser alguien de la descendencia. Y hablaba era de Salomón. Mire cómo una persona con un ministerio profético se puede equivocar, se puede entrar en emoción. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las profecías, hermano. Dice por allá en Deuteronomio que si viene un profeta y te dice algo y no se cumple en tu vida, no tengas temor del tal profeta, porque eso es una suposición. ¿Sí? Te lo declaró ahí, pronto en el momento emotivo. Y los discípulos en las cartas, creo que una de las cartas, que es la carta de Juan, dice: probad los espíritus. Si son de Dios, dice, si son de Dios, porque a veces habla nuestro espíritu. Hablamos emotivamente. A veces nosotros hablamos emotivamente. Y hay que tener en cuenta cuando se habla emotivamente. Es peligroso. Peligroso porque hay gente que confía mucho en esas promesas. Ahora, también la carta a los Corintios dice que el espíritu del profeta se sujeta a su espíritu en la parte profética. Es que usted tiene que conocer y saber todas estas cosas. El espíritu, sí hay profetas, pastor, me han preguntado, sí hay profetas. Y hay muy buenos profetas de Dios, pero fíjense que también hay falsos profetas. Entonces, si hay falsos profetas, entonces porque tiene que haber entonces verdaderos profetas. Pero el Señor dice que se haga todo decentemente y con orden. Y me han preguntado, pastor, pero ¿hay apóstoles en este tiempo? Sí, deben haber apóstoles de Dios en este tiempo, pero la palabra dice también que hay falsos apóstoles. Entonces, si hay falsos apóstoles, entonces hay verdaderos apóstoles, porque no va a hablar la palabra de falsos apóstoles sin haber lo contrario. No va a decir la palabra que hay falsos profetas
sino estar lo contrario, que serían los verdaderos. No va a decir la palabra que hay falsos pastores sin que haya lo contrario, porque si habla de falso es porque hay verdaderos. Entonces sí hay verdaderos pastores, sí hay verdaderos evangelistas. Si va a hablar de falsos maestros, entonces porque hay verdaderos maestros. Entonces a usted le corresponde discernir quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Pero mucha gente, mire, mucha gente, no digamos mentira, hermano, mucha gente le cree a los falsos. Y le gusta la mentira y le gusta el engaño. Eso está escrito. Y a la gente que le gusta la mentira y el embuste, entonces el Señor envía a alguien, a un profeta, un falso profeta, con un espíritu de engaño, con un espíritu de mentira. Pastor, eso está escrito. Está escrito, hermano mío. Está escrito. Por allá había un rey, por allá en el Antiguo Testamento. Por allá en Reyes. Y le gustaba la mentira, el embuste. Entonces, cuando Dios mandaba al verdadero profeta, no le creía. Y entonces el Señor dijo, bueno, pero ¿cómo hago para inducir a Acab? Para que suba, para que caiga en Ramot. Y mire que dice, y salió un espíritu. Aleluya. Salió un espíritu embustero, salió un espíritu de mentira. Y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Yo lo voy a provocar. Y Dios le dice al espíritu inmundo, al espíritu, le dice, ¿de qué manera lo vas a hacer? Y le dijo, yo voy a salir y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le dice, hazlo así. Imagínense. Por eso la palabra dice, prueben, disciernan si hay verdad en la boca de ese hermano o de esa hermana, si está predicando la palabra como es, o está añadiendo cosas que no son, o está predicando emotivamente. Eso fue lo que pasó allí. En esta dispensación hubo mucho engaño, mucha emoción. No queremos que nos gobierne Dios, que nos gobierne entonces el hombre. Y ahí, desde ahí, Saúl, David, Salomón, de ahí en adelante. Pero lo que ellos no sabían era que sobre esa autoridad, dice Eclesiastés, había una autoridad mayor. ¿Qué era la autoridad de Dios? Dice Eclesiastés, sobre la autoridad que tú tienes hay una mayor, sea secular o sea ministerial. Sobre la autoridad que tienes, así sea secular, sobre el jefe que tienes, sobre la jefe que tienes en la empresa, en la institución, no sé, en tu casa hay una autoridad, en el ministerio hay una autoridad mayor que es la de Dios. Porque toda la autoridad es impuesta por Dios. Todas, dice todas. Pastor, la del diablo también. El diablo no se mueve, ni un espíritu inmundo se mueve sin la autoridad de Dios. Escrito está. ¿Dónde está escrito, pastor? En el libro de Job. En el libro de Job está claro. Y hay muchos pasajes que hablan de que los demonios se tienen que sujetar. Se sujetan a Dios, se sujetan a los hombres de Dios. Pero eso está completamente escrito. Lo que está escrito hay que enseñarlo. Lo que está escrito hay que publicarlo. Hay que practicarlo. Hay que mantenerlo. Si no, no. Entonces en el Sinaí, el Señor pone las leyes al pueblo de Israel. Y aquí Israel se organiza como nación. Y aquí sale algo que es como piquiña para mucha gente. Mucha piquiña en este tiempo. ¿Y de qué habla, pastor? Del diezmo. En ese tiempo allí, el Señor, si usted no sabe, por eso es que ahorita estamos sacando algunos audios para que la gente vaya alimentándose y vaya enterándose de muchas cosas, hermano.
Porque si nosotros no conocemos estas verdades, ¿cómo vamos a predicarle al mundo? ¿Y cómo vamos a enseñarle a la grey? A la grey hay que darle alimento. Ya los que están dentro del corral, del redil, de las 4 paredes, es la grey de cada pastor. Y el pastor debe llevarle pasto y debe cuidarla. Eso está escrito, esa fue la orden que le dieron a Pedro. El Señor le dio la orden a Pedro. Necesito que las cuides, que las alimentes. Ojo, tanto a los corderitos como a las ovejitas. Y eso es toda la grey que tiene un pastor. Serían 5, 10, 15, 20, 50, 100, 300. Esa es la responsabilidad del pastor o de la pastora, en este caso. Algunos critican que no debe venir pastora, así como dicen que no debe haber apóstol, que no debe haber profeta. Hermanos, si no hay pastor, entonces hay pastora. Si el pastor le da miedo o no tiene el carácter de hacer las cosas, entonces para eso están las mujeres. Entonces ellas son más atrevidas, ellas se atreven a hacer cosas que nosotros los varones no hacemos. Eso es así. Entonces los que critican eso es cobardía, pues se atreven a hacer cosas que no hacen los varones. Parársele ahí está en Jueces esa mujer tremenda que gobernó ahí en los Jueces. Y muchas mujeres gobernaron. Ahí está escrito, hermano mío. Son temas de discusión, pero porque a la gente le gusta discutir. Entonces, hay cosas que fueron leyes, como el diezmo. El diezmo es una ley, pero para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero antes de ser ley en el pueblo de Israel, ya había habido, por valga la redundancia, un sistema de diezmo. En el caso de Abraham y en el caso de Jacob, ellos hablan de diezmo, pero la ley todavía no estaba. Entonces, entre más ellos iban avanzando, el Señor les iba colocando más cositas. O sea, le ibas apretando más la cuerda para que no estuvieran, como decimos popularmente, sueltos de madrina por ahí. No, las cosas no son así. El Señor ponía ley. Esto no hay que hacerlo así, sino hay que hacerlo así, de esta manera. Y poco a poco los iba organizando. Y obviamente que había gente que no le gustaban esas leyes, que eran leyes, por ejemplo, la del diezmo era una ley coercitiva, era una ley obligada y hasta judicial, según dice Malaquías capítulo 3. Eso era algo que, si no lo cumplías, muerte; si no lo cumplías, ruina. A los levitas, a los levíticos, es para ellos. Pero cuando viene Jesús, ya Jesús trae bendición. De hecho, hemos hablado de que no somos bendecidos realmente, somos bienaventurados. Y bienaventurado es extremadamente bendecido, porque tenemos la doble bendición, la celestial y la terrenal. Eso es así. Y eso hay que decírselo a la grey. Eso hay que enseñárselo a la grey. Hay que hablarle así. Escrito está. Escrito está. Entonces, en este quinta dispensación pasaron muchas cosas. Ellos gobiernan 40 y 40 años. Después viene una parte importante que fue cuando ya muere Salomón. Ya mueren todos ellos. Entonces, un hijo y un criado de Salomón, Jeroboam y Roboam,
ellos hacen una rebelión y ellos dividen el reino. El reino venía, vea, ahí bien guiaditos. Entonces, Jeroboam coge hacia el norte con 10 tribus. O sea, hubo división. Jeroboam coge al reino del norte, que es Israel, y la capital en esa época era Samaria. De Israel con 10 tribus para arriba. Y eso estaba profetizado por Dios también. Eso está en primer libro de Reyes 11 del 26 al 40. Y Roboam coge para el sur, pero coge la mejor tribu, coge 2 tribus, coge la tribu de Benjamín y coge la tribu de Judá, para que usted sepa. Entonces hay una rebelión, ahí donde se dividen los reinos. El reino se divide el reino. Jeroboam con 10 al norte, Israel y la capital Samaria, y Roboam al reino del sur con Benjamín y Judá, nada más y nada menos que Judá. Imagínense. Y cada uno tenía sus reyes y cada uno tenía sus profetas. Por eso es que usted ve en la palabra que se habla de los profetas de Israel y los profetas de Judá, de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Y usted tiene que saber quiénes fueron los reyes de Israel y quiénes fueron los reyes de Judá. Así de clarito. Y la capital del reino del sur, Judá, era Jerusalén. Imagínense. Por eso es que cuando se encuentra con la mujer samaritana, Jesús, ella enseguida le dice, no, pero tú siendo judío, o sea, tú eres del sur. Tú no eres del norte. Entonces al parecer como que ella era dedito parado. Entonces los del norte no tenemos nada que ver con el sur. Los del sur, nada que ver con los del norte. Tú eres judío, tú eres un apartado por allá, despreciado, aleluya, despreciado de dolores. Nosotros no tenemos nada que ver contigo, porque en nuestra capital Samaria nosotros adoramos a Dios en los montes altos y hacemos todo a la altura. Pero ustedes, imagínense, le habló fue al mismo Dios, al mismo Señor le habló fue de la adoración, y el Señor le dio sopa y seco a esta mujer de Samaria, le dio sopa y seco con referente a la adoración. Y le dice que ustedes están acostumbrados a hacerlo en los montes y por allá arriba, pero va a llegar el día en que ni en los montes ni en ninguna parte. Bendito Jehová. Y el Señor le dio sopa y seco a la mujer con referente a la adoración. Ella quiso lucirse de pronto. Y dijo, no es así como tú piensas, mija. Estás equivocada. Llegará el día en que ni en este monte ni en ninguna parte. Bendito Jehová. Le estaba profetizando dónde íbamos a adorar nosotros al Señor. Dice, porque es necesario. Dios necesita adoradores. Y los verdaderos adoradores es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Le está diciendo, en nuestro interior, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en nuestro templo. Ahí le estaba diciendo, le estaba profetizando. Entonces los del reino del norte, Israel, con las 10 tribus, caen en cautiverio. Entonces los asirios, vea, los cogen y los vuelven esclavos. Los de Israel, con las 10 tribus. Pastor, y los de abajo también cayeron en cautiverio. Judá y Benjamín cayeron en cautiverio 70 años. ¿Y quiénes fueron los cautivos de ellos? Babilonia. De arriba los asirios le estaban dando una limpia a las 10 tribus, y abajo los babilónicos le estaban dando otra limpia a 2 tribus. De ahí viene esa parte de lo que es el templo que es arrasado, destruido por Nabucodonosor. Todo eso tiene una conexión, hermano. Y toda esta historia es bonita. Por eso es que la Biblia tiene capítulos históricos, libros históricos. Y esto es bonito conocerlo, para ver por qué entonces el Señor vino. Y entonces cierra ya, para ir cerrando yo también acá. Viene el periodo posterior a la cautividad.
el regreso del remanente a Jerusalén, la reconstrucción del templo, la preparación de los muros de la ciudad, la restauración de la adoración en el templo, los trabajos, las reformas de Esdras, de Nehemías, las profecías de Ageo, Zacarías, Malaquías, el fin del canon del Antiguo Testamento. ¿Ve? Vienen las expediciones de Zorobabel, de Esdras, de Nehemías, cada uno en sus años. Los profetas de la poscautividad, Ageo, Zacarías y Malaquías, que era el último de los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías. Después del fin de la historia del canón del Antiguo Testamento, vienen 400 años que le llaman de oscurantismo. Allí pues sucedieron unas cosas impresionantes, ahí suceden unas cosas tremendas que usted también lo debería conocer como evangelista. Como hombre y mujer de Dios debería conocer estas cosas. Un gran caos histórico de aproximadamente cuatro siglos, que eso se extiende entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y las escrituras allí guardan silencio, no había nada. Todo sale en los libros apócrifos, muchos escritos griegos, romanos, recoge mucha información de estos 400 años. De la historia de Israel durante estos siglos fue una terrible opresión, invasión, derramamiento de sangre. Todo eso pasó ahí. Todo eso pasó. Y vienen los otros libros que creo que habla de el Antiguo Testamento concluyó bajo el mandato persa, el Nuevo Testamento se inició bajo el dominio romano. Todo eso. Entonces dominan los romanos. Entonces el libro este que se llama de los Macabeos, eso es histórico. Ella habla de todo eso, de la independencia, de la lucha. Pastor, me han preguntado, pastor, pero es bueno leer esos libros. Es bueno leer esos libros para información. Para información. Estoy diciendo claro, te lo voy a repetir. Es bueno leerlos si usted tiene una madurez espiritual, pero para información. Son libros de información. Y los otros libros, pastor, los de nosotros acá, Samuel Reyes, esos son libros, y evangelios, cartas, también, porque esos son libros de formación. Para información, cualquier libro, hasta de un apóstol, profeta de esta época que escribe un libro, léaselo, si tiene la madurez, si lo va a entender, pero para información. Y la palabra dice, cojan lo bueno. Cojan lo bueno. Pero el libro de formación de nosotros es la Biblia, con los 66 libros. No digamos mentira. Hay gente que le da pereza leer un versículo, un capítulo, o hacer estudio de un libro, y son 66 que tenemos. Ahora va a meterse a leer otro que lo va a enredar más. Por eso es que hay gente que se tuerce de la doctrina y todas estas cosas que sabemos. Alabado y bendito es el nombre del Señor. Glorioso Jesucristo.